Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo video. En esta oportunidad quiero comentar una columna que apareció en el Dínamo el pasado 31 de agosto, cuyo autor es Guillermo Vilancio, y tiene que ver con cómo funciona la política en los tiempos actuales, que se titula, como aparece aquí en pantalla, La sociedad binaria. Lo que quiero hacer primero es leer los pasajes que me parecieron más interesantes y luego comentar un poco acerca de esto, ya que me pareció una columna muy acertada. Vamos a leer esos pasajes que me parecieron más interesantes. La idea de plantear orgullosamente soy de derecha o soy de izquierda hacen del pensamiento político un triste juego de rivalidades sin contenido. No votar a una comunista, no votar a un fascista, que es como lo que está pasando actualmente en la campaña presidencial. Cuando a mediados del siglo XX irrumpió el mundo binario de unos y ceros, daba la sensación que la evolución social iba a estar dada por la cantidad y variedad de la información que desde ese momento el ser humano podría procesar. Pero sabemos que la computadora no representa al funcionamiento del cerebro, donde habitan sensaciones, intenciones e historias vividas que le permiten al humano percibir el universo a su manera y también decidir en libertad. El riesgo es que esa cantidad de información se sintetice para transformarse en instrucciones que promueven el adormecimiento de la actividad mental, por lo que el ser humano perezoso inevitablemente elige el confort de no pensar y acatar el mundo que se les representa. Así se forma un rebaño, nada más conveniente para quienes tienen aspiraciones dominantes, especialmente en el ámbito de la política y los gobiernos. Sería lógico que en un mundo que enfrenta problemas interminables como la pobreza y el desequilibrio económico y social, además de los conflictos geopolíticos eternos, resulte determinante desarrollar el pensamiento crítico y estratégico para ver más allá de lo evidente, pero especialmente adoptar una manera de pensar sistémica para ver el todo y abandonar lo lineal. Nada de eso ocurre hoy. Ese pensamiento diverso se ha vuelto ordinariamente binario, lo que marca la aparición de sociedades binarias, uno o cero, blanco o negro, sin opción, porque las opciones exigen reflexión, y eso exige de un esfuerzo neuronal que hoy pocos están dispuestos a abordar. La sociedad binaria es un reflejo de la ignorancia que produce imbecilidad, la que exacerba la postura de nosotros frente a ellos, la de eliminar toda lectura que no sea parte de único lado del cerebro que se utiliza, y hacer amigo de los amigos de mis amigos y declamar a los enemigos ni justicia. No cabe duda que esta expresión representa un colectivo social en crisis que pone en riesgo las estructuras de poder haciendo peligrar la democracia y la libertad entendida como responsable y respetuosa del otro. La idea de plantear orgullosamente soy de derecha o soy de izquierda hacen del pensamiento político un triste juego de rivalidades sin contenido. No votar a una comunista, no votar a un fascista, que era lo que aparecía al comienzo de la columna. Bien, entonces, ¿qué alternativa tenemos? Ni el diablo marxista ni el demonio capitalista salvaje han resuelto los problemas de siempre. En este enfrentamiento donde no se conversa, cada lado tiene su propio glosario que los encierra. Democracia o autocracia según sea el lado de las ideas. Dictadura blanda o dura. Positiva o negativa. Libertad libertaria o libertad condicional. Aquí me saltaron una parte. Esta rivalidad transformada en una división que parece interminable y sin solución deja a un costado a los reflexivos que no se ven representados por esos lados opuestos. En ese centro que para los mediocres extremistas es un espacio para tibios y cobardes, otra imbecilidad colectiva. Esta sociedad partida en dos es la que promueve la fragilidad democrática a partir de la atrofia neuronal con la que el rebaño busca con su voto el facilismo de un populismo disfrazado de democracia, que, finalmente, termina encadenando a una sociedad, la que por vivir sin compromisos entrega su libertad y su poder colectivo a cambio de su seguridad, la que todos sabemos termina siendo una utopía. Esa parte me parece interesante porque al final, o sea, como personas nunca vamos a poder tener nada seguro. Ni siquiera la vida misma al siguiente día va a ser segura para nosotros. Así que vender nuestra libertad a cambio de cierto tipo de seguridades es una transacción que no nos conviene para nada. Porque al final se puede terminar cayendo en autoritarismos que por prometernos mayor seguridad coartan cada vez más libertades individuales. Pero bueno, ese es un comentario ahí entre paréntesis. Voy a ir a lo que es como la conclusión de esta columna que escribió este autor, ya que la otra parte que aparece ahí en realidad no es algo que me interese comentar. Si comprendemos que el centro es la gente, ese centro integrador y pragmático que algunos suponen que es para tibios, es la verdadera prueba de coraje en el arte de gobernar. El mundo no es binario, pero da la sensación que hay una provocación para que así sea. Algunos están reconstruyendo el muro de Berlín, pero esta vez alentando a la manada a poner otro ladrillo en la pared. Pobre de nosotros si no nos damos cuenta y no comenzamos a destruir el muro definitivamente.
Bueno, voy a comentar un poco acerca de lo que me parece esta columna. Para mí refleja muy bien lo que pasa en política a raíz del surgimiento de las redes sociales y de cómo las redes sociales han ido teniendo un impacto cada vez mayor en lo que tiene que ver con campañas presidenciales o en el ámbito de la política en sí. Lo que pasa en redes sociales es que se promueven las posturas extremas, como refleja aquí el autor en esta columna. Y va reforzando posturas extremas y las personas que están en el centro, a través de la interacción con estos algoritmos, también se le empieza a inculcar posiciones más extremas, de acuerdo como a qué lado podría estar más orientado, porque hay que entender que en redes sociales se contabiliza todo lo que hacemos, o sea, las cosas que vemos, cuánto tiempo los vemos, las reacciones que tenemos ante eso que vemos, y a través de eso el algoritmo puede ir determinando ciertas posturas que tal vez ni nosotros seamos conscientes que tenemos, ni siquiera una persona que nos conozca. Recuerdo haber leído otra columna donde se hablaba de que ni Dios sabría eso de nosotros, lo que igual ya me parece como una exageración, independientemente de si se cree o no en un Dios, ya es como exagerar un poco. Pero el tema es que al ser estos algoritmos los que finalmente van identificando nuestras verdaderas posturas, que quizás ni siquiera nosotros sabemos, nos van arrojando contenido relacionado a esas posturas y extremándonos cada vez más. Y eso es lo que se termina transformando en una sociedad binaria, como se titula esta columna, donde esas ideas de centro, que podrían ser más aterrizadas, más pragmáticas, entre comillas, se empiezan a ver como ridículas, como gente tibia, precisamente como dice el autor. Y en realidad eso no tiene nada que ver con tibieza muchas veces, sino en que hay cosas que incluso vienen a ser de sentido común. Pero como estamos tan metidos en una ideología, en un extremo ideológico, empezamos a ver ciertas posturas como tibias o como que no servirían para nada. Que hay que en realidad tener carácter e imponer lo que uno de verdad quiere. Y sí, hay cosas que en realidad deberían ser intransables. Para mí en el ámbito valórico sobre todo, un candidato político debería tener ciertos valores que sean intransables, que nunca va a negociar respecto a eso. Porque sí, podemos tener fines en común como sociedad. De hecho, yo creo que todas las personas en una sociedad tenemos fines bastante parecidos. Como por ejemplo queremos eliminar la pobreza, que ojalá la mayor gente tenga un empleo estable, con buenas condiciones, que no tenga problemas para llegar a fin de mes, que tenga un techo, que ojalá sea propietario de ese techo, y así un sinfín de cosas que podríamos considerar que todos deseamos. O sea, yo creo que nadie quiere que una persona muera de hambre o que no tenga abrigo para donde dormir en la noche. Pero en base a eso, a tener estos fines como comunes, en lo que se discrepa generalmente es en los medios, o a través del el camino a través del cual vamos a llegar a esos fines. Y ahí donde para mí el tema de los valores tiene una importancia vital, porque no cualquier medio es aceptable. Hay medios que no van a ser aceptables por el tema de que se van a pasar a llevar derechos de cierto grupo de personas. Como esto en democracia sería pasar a llevar los derechos de ciertas minorías, ya que como la mayoría votó algo, asumimos que se puede pasar a llevar por encima a otro grupo. Que eso no tendría que por qué ser así. Hay ciertos derechos, ciertos valores que deben ser respetados independientemente del número de personas que pertenezcan a algún tipo de grupo aquí. Ese es como otro comentario entre comillas. Pero volviendo un poco al tema, yo creo que tenemos que poner mucho cuidado en el ámbito de política, sobre todo en el caso de Chile este año que es año de elecciones, de que no vuelva a pasar lo mismo que pasó en la elección pasada. Yo siento que desde la elección pasada ya se vio reflejado esto en Chile, de los extremos. Porque anteriormente las elecciones eran como entre izquierda y derecha, sí, pero no eran posturas tan extremas. Por sea, uno sentía en realidad que se podía llegar a acuerdo entre esas dos posturas. Hoy en día es diferente. Por ejemplo, lo que pasó en las elecciones pasadas entre Kast y Boric, siento que es muy difícil que esos dos sectores se sienten a negociar y que puedan llevar acuerdos que beneficien a la mayor parte de los chilenos. Y este año en la carrera presidencial está pasando lo mismo. O sea, tenemos a Kast y a Jara, que yo creo que Jara es mucho más extrema que Boric, porque al final Boric, si bien se veía muy extremo en su campaña, o al menos antes como lo que promovía, una vez que estuvo en el gobierno, digamos que se fue bastante al centro, que al final siento que es algo necesario si lo que se quiere es gobernar y realmente avanzar en reforma. O sea, independientemente del lado que sea,
Como digo, hay cosas que son innegociables, pero si se quiere realmente gobernar, hay que llegar a acuerdos con la mayor parte de la gente. O sea, en este caso en el Congreso van a haber representantes tanto de los dos extremos como del centro, de todo el espectro político. Y para poder llevar a cabo esto como reformas que beneficien finalmente a la gente, sí o sí te va a tener que sentar a dialogar con una persona del otro extremo, entre comillas, ya que se supone que todos los que están en política deberían buscar el bien de la gente y no su propio bien particular, que eso ya es tema que he tratado en otros videos. Pero cuando llega al poder un gobierno que es de extremo, o sea, yo me pongo en el caso de las elecciones que se vienen en noviembre. Actualmente están liderando la encuesta Jara y Kast. Ahí depende de la encuesta quién esté en primer lugar. Que si bien muchas personas dicen que la encuesta en realidad no refleja lo que piensa la gente de a pie, como diría Mochati, sí reflejan en parte lo que podría pasar en una eventual elección. Y si bien hay indecisos, que también he leído por ahí otras cosas que van a tener un papel seguramente preponderante en estas elecciones, sí las encuestas reflejan lo que está pasando a día de hoy. Eso para mí, al menos es la sensación que me da. Y viendo esto desde la perspectiva de esta columna, del tema de los extremos, vemos por un lado a Kass y por otro a Jara, que pareciera que es imposible que se sienten a dialogar por las posturas ideológicas que tienen. Y eso me parece peligroso, entre comillas. Ya sea independientemente de quién gane. Porque si gana Kass, Kass tiene un discurso que rechaza mucho la postura del rival. Lo mismo que Jara. Por eso lo pongo como un ejemplo muy característico de esto que habla aquí. De hecho, me parece que el autor también lo entiende así, ya que acá dice no votar a una comunista, que sigue Jara, no votar a un fascista. Que ojo, aquí para mí usa estos términos como por la forma en la que usan las mismas personas del sector político, que es como catalogan al adversario, tratando de descalificar. Y si se da la dinámica de la política en descalificar al rival, luego ¿cómo te vas a sentar a dialogar con una persona que te estuvo descalificando tanto tiempo? Entonces, en el Congreso va a haber, probablemente van a haber representantes de ambos extremos y de todo el espectro político, como dije anteriormente. Pero hay esos extremos van a estar totalmente cerrados a negociar con el extremo que gane. O sea, en este caso, los, los diputados, senadores que lleguen como del lado de Jara, no van a querer aprobar nada, no van a querer negociar nada que postule Kast, si es que es este el que termina siendo el presidente de Chile el próximo año. Y de la misma forma, aquellos senadores, diputados que sean del lado ideológico de Kast, no van a querer sentarse a negociar, a dialogar con aquellos que sean del lado de Jara. ¿Y qué pasa aquí? Que entonces no hay forma de avanzar, no hay forma de hacer reformas que puedan favorecer a la gente. Se queda al final como en un limbo donde, a ver, el gobierno actual es de extrema izquierda. Luego, si llegaron a pasar uno de extrema derecha, ese gobierno probablemente va a tratar de subsanar cosas que hizo este gobierno, como retroceder los avances, entre comillas, que pudo haber tenido este gobierno, porque esos avances van a estar en línea con como con la ideología que representa a Boris en este caso. ¿Y qué va a pasar luego? Que se pierde en realidad como un gobierno por eso mismo, por primero traer de vuelta los avances, entre comillas nuevamente, que se pudieron haber hecho en el gobierno de Boric, o en el caso de Jara, que para mí en realidad no siento que sea una opción real que gane Jara en esta pasada. Sí me preocupa que la segunda vuelta sea de dos extremos. Eso es algo que no me gusta, que siento que no le hace bien a Chile. Para mí lo que Chile de verdad, así como históricamente, al menos las últimas décadas, es un país de centro. Si bien ha gobernado gente de derecha, gente de izquierda, al final tienden siempre al centro, pero es por lo mismo, porque tienen que dialogar y para poder generar avances se tiene que llegar a consenso. No puede gobernar un solo sector de la política en un ambiente democrático. Y nadie quiere que no sea un ambiente democrático, que pasáramos a un ambiente autoritario donde solamente un sector dirija todo lo que tenga que ver con la vida de la gente. Eso no es algo deseable
No quiero que suceda tampoco, yo creo que nadie lo quiere. Ya tenemos experiencia como país de eso y vemos que genera más divisiones incluso y más dificultades para que nos podamos poner de acuerdo en un futuro. Lo que me gustaría terminar ya, hacia modo de conclusión o invitación, es a realmente basarse en los pensamientos, en las creencias, en las convicciones propias y no tanto en lo que pasa en el mundo virtual, en redes sociales. Porque si uno se basa en redes sociales, como muestra aquí en la columna y como también yo creo que es sabido por gran parte de la población ya a esta altura de que se ha hablado tanto del tema, las redes sociales polarizan mucho. Y si bien nunca voy a estar de acuerdo con limitar la libertad de expresión en redes sociales, por más que eso dé espacio a que se difundan mentiras, para mí un precio que hay que pagar por la libertad de expresión, el cual es un principio básico de la democracia. Lo que tenemos que hacer en realidad es poner la responsabilidad en nosotros mismos, o sea, informarnos por nosotros mismos y ver qué es lo que realmente queremos para Chile. No caer en este juego de los extremos. Que sí, quizás por tu convicción apoyas a uno de los extremos. Por ejemplo, en este caso a Kass o Jara. Y para mí está perfecto si que muestres tu preferencia en el voto respecto a quién refleja tus verdaderas convicciones. Pero ese es el punto, identificar realmente nuestras verdaderas convicciones y no dejarnos llevar por el juego que se da en redes sociales o por medio de comunicación sesgados como podrían ser diarios, televisión y así cualquier tipo de medio de comunicación siempre va a tener un sesgo político. Y es importante, por lo mismo, consumir noticias de diferentes medios para que no te cierres en un sesgo. También leer las propuestas de los candidatos, escuchar hablar a los candidatos directamente, no a través de algo que haya escrito otra persona. Porque, por ejemplo, un medio que está sesgado va a interpretar lo que dijo un candidato respecto a su propia ideología. O sea, lo que va a estar leyendo ahí en realidad es la interpretación de una persona que está totalmente sesgada, independientemente para el lado que sea. O sea, hay medios que van a ser más de izquierda, otros medios más de derecha, por lo tanto los medios de izquierda van a interpretar en contra cualquier cosa que diga alguien de derecha. De la misma forma, un medio de comunicación que sea cargado a la derecha va a interpretar de forma negativa cualquier cosa que diga alguien del lado de la izquierda. Y ese juego para mí no suma nada. Entonces, como digo, la idea es que uno se pueda informar por sí mismo, escuchar hablar a los candidatos cuando haya un debate. En ese momento para mí es importante ver lo que proponen o la forma en que abordan las discusiones los propios candidatos. Porque si los candidatos se centran más en atacar personalmente a los rivales políticos, entre comillas, nos dice mucho de la clase de gobernante que va a ser. O sea, no va a estar realmente interesado en propuestas o en valores que puedan regir una sociedad, sino más bien en generar controversia, en estar ahí más de farándula que de lo que debería ser la política. Y por otro lado, si hay candidatos que realmente se centran en las propuestas, en poner a disposición de la gente el plan que tiene para el país, esos gobernantes para mí son mucho más respetables. O sea, esos candidatos son mucho más respetables y deberíamos poner mucha más atención en ellos que en estos que hacen ruido a través de ataques personales. Esa para mí es la invitación. Poner mucho ojo con esto de la sociedad binaria. Me parece que no suma nada a que nos vayamos a los extremos. O, como digo, para alguien un extremo podría ser lo más del sentido común posible. Y para mí está perfecto que esa persona haga valer esa convicción que tiene en su forma de votar. En realidad no es tanto que ver con las posturas de la gente, sino más bien a poner cuidado de que no seamos arrastrados a ciertas posturas simplemente por estar adormecidos, de que terminemos siendo guiados como un rebaño, porque como dice también en la columna, eso favorece en realidad a quienes quieran implantar gobiernos autoritarios. Una sociedad, una población adormecida es muy fácil de manipular. Y no queremos ser personas manipulables. No nos conviene para nada. Así que bueno, nos vemos en una próxima si la vida lo permite. Muchas gracias si llegaste hasta este punto. Y suscríbete si quieres seguir viendo contenido como este. Tengo muchas ganas de hacer contenido de política aprovechando que es año de elecciones. Es un tema que me interesa bastante. Así que bueno, ahí vamos a estar en la medida de lo posible generando contenido. Nos vemos en una próxima si la vida lo permite.